Bueno, ahora Sergio les va a contar sobre el sistema este de usuarios, lo que estuvimos hablando antes, que tuvieron bastantes preguntas, así que les va a contar un poco más en detalle cómo está armado, cómo está, cómo funciona, cuál es su backend, y después vamos a hacer una partecita de cómo se hace la importación y la migración y el chequeo de conflictos que van a empezar a tener a medida que vayan importando gente acá. Así que ahora los dejo con Sergio. Gracias. ¿Qué tal, gente? Bueno, yo soy nuevo en el equipo de Araí. Hace poco que ingresé, vengo de Diaguita. Por ahí si alguno me identificaba, digamos. Pero bueno, vamos a ver si vamos a trabajar un poquitito en lo que es Araí Usuarios. Me pareció gracioso ayer o cómico, digamos, lo que pasó en la presentación, en la apertura, que el secretario económico contaba su experiencia como primer día de secretario, donde venía la informática y le decía, bueno señor, acá está su usuario y clave de acceso al mail. Y después le siguió dando usuarios y claves, así para cada uno de los sistemas, digamos, y él dice, terminó con más de 7, 8 claves y usuarios distintos, digamos, para acceder a todos los sistemas. Bueno, esto es esta situación hoy de los sistemas, ¿no? Cada uno con su cuenta de usuario, cada uno con sus datos de identidad, de acceso, ¿sí? Cada uno individualizado, ¿sí? Gestionado de forma separada y desconectada. Bien, la idea de Araí Usuarios es transitar a este esquema, a esta configuración donde comenzamos a centralizar o a manejar de forma central lo que es la identidad de los usuarios, ¿sí? Con esta característica que por ahí ya los chicos comentaban, que hay cierta información y ciertas configuraciones que se van a seguir manteniendo en cada una de las soluciones, ¿sí? Estamos hablando que las cuentas de usuario van a seguir siendo creadas en cada uno de los sistemas TOA, digamos, dentro de Pilagá, Diaguita, digamos, van a seguir existiendo las cuentas de usuario ahí dentro, ¿sí? Van a seguir existiendo ahí y gestionándose ahí en cada sistema los permisos, ¿sí? Los perfiles de acceso, los perfiles funcionales, perfiles de datos, ¿sí? Todo lo que sea autorización, las actividades de autorización de los usuarios van a seguir siendo realizadas, digamos, en cada uno de los sistemas. Y lo que se va a gestionar de forma centralizada va a ser, en principio, la identidad de los usuarios, junto con todo lo que sea la autenticación, ¿sí? Entonces, Araí Usuarios es como es el primer gran servicio, digamos, que corre o que se va a brindar a través de la plataforma Araí, que es lo que mencionaban, digamos, que es un componente fundamental para que todas las piezas, digamos, que se van a ir sumando a Araí, los servicios y los sistemas, como que fluyan, digamos, de una forma natural, ¿sí? Es un proveedor de identidad y de gestión de usuarios, que es lo que dice, lo que sería un Identity Provider, ¿sí? Y la que es la parte de la gestión de usuarios es un Identity Manager, que es lo que sería la administración, poder crear usuarios y proveer esos usuarios a otros sistemas. Obviamente acá vamos a tener centralizado un único usuario, vamos a decir la creación de un usuario con su clave, ¿sí? Y después el mapeo a diferentes cuentas de usuarios en cada una de las soluciones. Todo lo que sea también políticas de acceso, digamos, esto de definir longitud de contraseñas, validez de las contraseñas y todo eso que quizás estaba manejado de forma descentralizada en cada una de las soluciones y al placer de cada técnico, digamos, por decirlo de alguna forma, ahora va a poder ser ejecutado desde un punto central y homogéneo, ¿sí? Para todas las soluciones. Y en general, con la funcionalidad de login único o de ingresar por única vez, digamos, con mi usuario y clave, voy a tener una experiencia de usuario unificada, digamos, ¿sí? Voy a poder a partir de ese punto acceder a los otros sistemas y me va a autologuear, digamos, en cada una de las soluciones, si es que tengo la cuenta, digamos, y el permiso, obviamente. Bien, si vemos la parte, digamos, como componentes fundamentales de Araí Usuarios, la parte Identity Provider se implementa con una librería que es SimpleSAML PHP, ¿sí? Que es la que nos brinda
el protocolo SAML de autenticación centralizada, ¿sí? Este es un estándar, permite que gracias a ello podamos conectar otras soluciones no SUE que trabajen con SAML, ¿sí? Con el protocolo SAML, que es más o menos un estándar bastante utilizado actualmente. Creo que para todo el tema de federación, EduROM, digamos, está trabajando con SAML. Esto sería como un beneficio estándar, obviamente. Como dice, hacemos la parte de Identity Provider, pero no la parte de autorización, ¿sí? Array Usuarios no realiza prácticamente ninguna acción en el ámbito de la autorización de los usuarios, de qué permisos tiene el usuario por hacer dentro de cada solución específica. Además, el otro gran componente es el Identity Manager o el administrador de la entidad o la pantalla, los procesos de administración de usuarios y sus cuentas asociadas, ¿sí? La creación del usuario, el aprovisionamiento de su usuario a otros sistemas o viceversa, el aprovisionamiento de una solución del usuario hacia vamos a decir, el repositorio central de usuarios. También Array Usuarios cuenta con una API REST, ¿sí? Para todo lo que sea la gestión externa, ¿sí? De los usuarios, para poder integrar quizás con un Identity Manager externo, para poder integrar otras soluciones no SUE, digamos, y que puedan proveer o, digamos, proporcionar esos usuarios que se crean de forma externa. Entonces se puede ir alimentando, digamos, Array Usuario desde afuera, o podemos ir consultando vía la API REST también. Dentro de todos los atributos y datos que manejamos para la definición de un usuario, de la identidad del usuario, se agregó también todo lo que es el soporte para los atributos EduPerson, ¿sí? Para todo lo que es EduROM, básicamente. Entonces ya podemos administrar esos atributos desde Array Usuarios. Y después lo que va a comentar un poquitito más en profundidad Andrés es toda la parte de importación de usuarios, digamos, y todas las actividades que están de soporte para ver cómo podemos subirnos a la plataforma Array y en particular Array Usuarios, teniendo ya soluciones que ya están funcionando y marchando. Bien. No se nota mucho, pero bueno, la definición es borrosa. Este es el modelo lógico de entidades que tiene Array Usuarios. Es bastante sencillo, simple, ¿sí? Ven que tenemos usuarios, tenemos aplicaciones, tenemos la definición de múltiples cuentas por usuario, ¿sí? Esto es, el usuario nos va a representar la identidad de las personas, ¿sí? Acá vamos a centralizar o concentrar, digamos, la definición de Sergio Bier, ¿sí? Y acá voy a ir definiendo las cuentas que va a ir teniendo de acceso en cada solución particular, ¿sí? Yo, por ejemplo, en administración puedo tener una cuenta que sea Sergio Bier, en Diaguita puede ser la cuenta sergio.bier, en Extranet puede ser sbier, ¿sí? Entonces, esa variedad de cuentas que pueden existir actualmente con sistemas ya implementados y cuando van a pasar a migrarlos, por ejemplo, a esta plataforma central, este esquema de modelo lógico permite que podamos manejarlo, ¿sí? Que podamos básicamente normalizar cómo estaba funcionando. Entonces, lo que Array Usuarios nos va a brindar es un acceso central con el usuario y clave que definimos acá, y cuando querramos acceder a una solución particular, nos va a utilizar ese identificador de cuenta de usuario, ¿sí? Esto es un paso muy grande y beneficioso para la migración de soluciones existentes. Y bueno, una funcionalidad que fuimos agregando es el tema de definir grupos, ¿sí? Por aplicaciones. Entonces empezamos a hacer la gestión de grupos para decir, bueno, qué usuarios pueden acceder a qué aplicaciones. Entonces hacemos una especie de mini control, digamos, y agrupamiento ya de los usuarios. Un manejo sencillo, pero que ya está trabajando sobre aplicaciones. Bueno. Como decía Andrés, hoy estamos almacenando prácticamente toda la estructura de Array Usuarios, de toda la definición de Array Usuarios en un directorio LDAP, ¿sí? Open LDAP en general, digamos, podría ser, pero puede conectarse con cualquier directorio LDAP. Las entidades que estamos almacenando en LDAP son usuarios, cuentas y grupos, ¿sí? Actualmente la parte de aplicaciones lo estamos almacenando en un backend Postgres, ¿sí? En una base Postgres.
Esto era un esquema donde permitía, digamos, que se pueda switchear al principio cualquier backend, pero actualmente está fijo esto y sí o sí está sobre LDAP. Y esta partecita de aplicaciones, toda la gestión de aplicaciones está sobre Postgres. ¿Sí? Igual todo este acceso a todos estos múltiples backends es transparente desde Array Usuario, ¿sí? La interfaz de administración les permite administrar en un único punto el usuario y las aplicaciones, digamos, ustedes no notan la diferencia desde el lado del administrador, ¿no? A qué están llegando realmente. Así, a muy grandes rasgos, estos son los atributos generales de la entidad usuarios, ¿sí? Como para identificar un poquitito qué es lo que estamos registrando actualmente, ¿sí? Para el que conozca LDAP le va a sonar conocido, digamos, todas estas definiciones de Object Class, que son las entidades o las estructuras estándar sobre las cuales nos basamos para definir la entidad persona, ¿sí? Entonces acá vemos eduPerson, ven que estamos agregando los atributos de eduPerson. Bueno, tenemos inetorg persona ahí, que es una entidad específica que se definió con los atributos de un usuario Array. Organizational person, que sería la estructura genérica de persona. Y bueno, comenzamos con los atributos, tenemos UID, el CN, SN, sí, son todos atributos propios siempre que hay en una entidad de LDAP en general. El apellido. Y acá tenemos una sección de definición dinámica de atributos, ¿sí? Array usuarios podemos cargar atributos que identifican a nuestra persona, a nuestro usuario, y esos atributos pueden ser dinámicos, ¿no? Tenemos un esquema dinámico. Tenemos también el Unique Identifier, que sería lo que se corresponde prácticamente con el UID en muchas situaciones, pero este es el identificador de nuestra cuenta de usuario, ¿sí? De acceso al login central, ¿sí? Esto puede o no matchar los ID de cuentas de usuarios en las soluciones. Y este es el modelo, el esquema que se planteó, justamente permite esta flexibilidad, ¿sí? Que puedan tener otras cuentas distintas a este UID y poder realizar un login único con este UID y automático en las soluciones con el otro identificador. ¿Preguntas hasta ahora? Si quieren ir consultando, así vamos evacuando mejor las inquietudes. No, en relación a Lela, estoy viendo que está muy interesante el hecho de que vos posiblemente podés unir la cuenta de este usuario si tenés encima un dominio que funciona con Lela. ¿Es correcto? Ahora la validación Lela con Kerberos, ¿es posible? En este caso, o directamente lo tiene como referencia Lela. No sé si estoy siendo específico. Estoy partiendo de que pone el usuario toda la velocidad de una manera por Lela, poderlo manchar Array para que eso Sí, en el LDAP vos vas a tener tu base de usuarios, ¿sí? Vos después de ahí podés conectarlo contra el Kerberos y el Kerberos va a buscar, vos le vas a decir este DN, digamos, este DN, vos vas a decir, por ejemplo, que tu Kerberos se conecte a usuarios de CSU sin Eduard, ¿sí? Entonces, tu Kerberos lo que va a hacer es buscar esto acá dentro del LDAP y va a ubicar las entidades, digamos. Eso es independiente. Por eso es la potencia de LDAP que te permite tener una estructura de directorio central transparente, no sé, pero flexible de ser conectado con cualquier sistema estándar de hoy en día. No tiene restricción, digamos. OpenLDAP o lo que fuese. Posiblemente la cuenta de usuario con que ingresa la persona en la institución a la máquina, automáticamente le estaría dando los atributos en los sistemas al que pertenece. ¿O todavía es demasiado? ¿Ahora? No, la pregunta es esto. Hay universidades que obviamente el estándar de controlador de dominio trabaja con protocolo LELAP.
usar una cuenta que obviamente tiene identificada la posibilidad de ingreso a los servicios de la universidad, vincularlo con esta aplicación de Arai para poder acceder también a los servicios de los sistemas del SIU, los módulos del SIU en este caso ahora. ¿O todavía esto es demasiado...? Sí, vos podrías, digamos, hacer todo lo que sea vos tenés toda la autenticación de tu red, de tu PC contra un directorio, lo que sea. Eso va a tener una estructura de usuarios al final, digamos, esa estructura puede ser esta estructura, la que te va a dar Arai usuarios. Vos sobre esto acá, después sobre este LDAP tenés un Kerberos y sobre ese Kerberos hace autenticación de dominio de tu LAN, digamos. O sea, eso es totalmente flexible. Por eso esto es estándar. Por eso esto funciona por más de 30 años. ¿Sí? Sí. En eso no va a haber problema y con ese mismo identificador vas a acceder a la PC, supongamos, y vas a poder acceder después, mediante el navegador, al login inicial de los sistemas. Y de ahí sí vas a tener acceso a las soluciones, automáticamente. Si ustedes ya tienen en el EDAP... sí. Sí, o sea, vos estás hablando de... Claro, vos ya tenés la estructura del EDAP armada. Sí. Sí. Funcionario al comienzo es que en algún momento lo prometen de funcionario y le dan no solo la cuenta que tiene obviamente en el acceso a los servicios de la universidad, sino al resto de los web services que tiene también la institución. Entonces esto de alguna manera como módulo de los sistemas poder hacer la inversa, o sea de poder comunicarse con las credenciales que ya obviamente tienen en la institución, a las validarlo o hacer su equivalencia a las aplicaciones en Arai para poder vincularlo con los módulos del SIU. O sea, es al revés. Mirá, eso se podría hacer tranquilamente. Lo que sí es que si ustedes quieren usar Arai usuarios, la solución de management y todo eso, eso está apoyado sobre la estructura del EDAP que definimos nosotros, ¿no? Porque si no, no podemos hacer una interfaz. Entonces, lo que hay que solucionar en ese tipo de casos es cómo haces el pasaje de la información que vos ya tenés, desde la estructura del EDAP que tienen, cómo transformarla a la estructura que tenemos nosotros y tratar de meterlos ahí adentro. Esa es una de las opciones. Y después tienen que mantener el provisioning, ¿sí? Cuando se agregan uno, se agregan el otro y viceversa. Si lo borrás, lo modificás, lo tenés que mantener actualizado. Sí, sí, o sea, eso seguro que se puede. Porque son, en definitiva, son dos bases Zelda. Las tenés que sincronizar y tenés que machar los conceptos nomás. No, es un laburo que tienen que hacer ustedes, que eso es como solo ustedes conocen su estructura particular de LDAP. Y nosotros les proveemos esta, que tienen que, si quieren utilizar todas las funcionalidades de Arai Usuarios, tienen que tenerlo acá. Lo otro que pueden hacer, que es una opción también, es, si ustedes ya tienen un IEP que trabaja sobre LDAP, es implementar el conjunto de atributos que nosotros les mandamos, ¿sí? Nosotros, Arai Usuarios, al ser un IEP, modificó el token que le devuelve a las aplicaciones cada vez que se autentican, ¿sí? Agregó algunos parámetros. Esos parámetros son los que identifican las cuentas adentro de TOA, por ejemplo, uno de esos. Entonces, si ustedes ya tienen uno propio y no quieren tener otra estructura de LDAP, pueden implementarlo ustedes. Pueden hacer un IDP que agregue los parámetros que nosotros necesitamos en el token de SAML, implementan la API de Arai Usuario, que está definida, que es una API de 5 métodos, para que nos pueda devolver toda la información que nosotros necesitamos y ahí estaría funcionando sin el backend nuestro. Se puede, es más trabajo. Me imagino que es mucho más simple mantener una replicación de algún estilo de los LDAPs. O sea que eso es algo que está bastante
allanado el tema. Es como lo único que tienen que saber es en qué parte del modelo nuestro lo tienen que mantener. Bien. Continuando, quizá, no sé, por ahí, corríjanme si me equivoco, pero también se podría tomar todos los atributos que se agregó acá a la LDAP y tratar de aplicarlos sobre la LDAP que ellos tienen. ¿No sería eso una alternativa? Claro. Bien, esta es la API a la que se refería recién Andrés, ¿no? Son una serie de recursos REST, ¿sí? Que nos permiten agregar, modificar, ¿sí? Cuentas de usuarios. Nos permiten hacer consultas sobre los usuarios existentes, las aplicaciones, las cuentas que tiene ese usuario asociado. Y más que nada está siendo consumido desde Tova Usuarios, ¿sí? Desde la aplicación Tova Usuarios que tienen las soluciones SUE, ¿sí? O inclusive si ustedes tienen un proyecto desarrollado en Tova, digamos, propio, a partir de una versión determinada, digamos, de Tova, Tova mismo, el Tova Usuarios ya está consumiendo estas APIs, ¿sí? Como para hacer la gestión, el aprovisionamiento, ¿sí? De las cuentas de usuarios desde la solución hacia el repositorio central, ¿sí? Y además también esta API está siendo consumida por el Warpe, que es lo que vimos en las presentaciones anteriores, ¿sí? Como para por ejemplo, el mostrar los datos del usuario, para tener el panel de aplicaciones, digamos, disponibles por usuario, ¿sí? Esa información se está obteniendo mediante este servicio REST. Y obviamente lo pueden utilizar con las soluciones propias o particulares de su institución. ¿Sí? Bueno. Esto es más o menos ahora si tenemos internet, por ahí podemos ver el live, digamos, uno andando, pero este es el IDM, digamos, o sea, esto es parte de la pantalla de la administración de usuarios, ¿sí? Dentro del Araí Usuarios. El ABM, digamos, para la gestión del usuario, básicamente. Vemos que tenemos los atributos iniciales, ¿sí? Tenemos un identificador, nombre, apellido, correo electrónico, las contraseñas, ¿sí? Si tiene una foto, ¿sí? Le podemos poner. Y comenzamos a tener una serie de pestañitas donde tenemos datos adicionales. Por ejemplo, datos adicionales, los datos de federación, ¿sí? de atributos de EduROM, digamos, están dentro de esta pestañita, que son una colección de atributos que ustedes deberían de completarlos si es que quieren utilizar este directorio conectado con un servicio de EduROM, por ejemplo. Tenemos también la parte de cuentas, ¿sí? Acá en las cuentas vamos a tener, ahora lo muestro en la otra imagen, toda la asociación de cuentas. Tenemos la parte de ahora un poquitito ya de auditoría. Podemos ver para esta cuenta de usuario, por ejemplo, ver los logs de acceso, ¿sí? Como Araí Usuarios es el punto central, tiene el login central o el identity provider para toda la plataforma, ya está registrando todos los logs de acceso que está realizando, mejor dicho, ese usuario, y sobre las aplicaciones que lo está realizando también. A ver, vamos a la siguiente. Bueno, no se nota mucho, pero esta es la pantallita de cuentas asociadas a este usuario, a esta identidad, ¿sí? Lo que decíamos, tenemos una identidad central, por ejemplo, en mi caso Sergio Bier, el ejemplo de muestra, y Sergio Bier tiene todas estas cuentas asociadas. Acá dice Sergio asociado a la aplicación SIU Administración, ¿sí? Una cuenta. Tenemos otra cuenta con un identificador SBIER asociado a Ciudaguita, por ejemplo, a la solución Ciudaguita, ¿sí? Y ahí vemos que tenemos múltiples cuentas en distintas soluciones con distintos identificadores, pero que se ven normalizados o concentrados en una identidad única, ¿sí? Y una tercera cuenta, por ejemplo, en Warpe. Y así podemos ir agregándole acá también, asociando cuentas. Sí, claro, vos cuando generás el alta en usuarios, vos creás el usuario, digamos, y lo vas a asociar después a las cuentas que ya existen en el sistema, o justamente esto es la funcionalidad que tiene Tova Usuarios. Cuando vos crees el usuario desde una solución proveniente de Tova Usuarios, vas a tener un mecanismo de selección primero o de búsqueda de un usuario ya existente en Araí. Entonces de ahí vas a poder buscar si ya existe y asociarle sí una cuenta nada más nueva desde esa solución particular.
Claro, desde esa aplicación. Por ejemplo, desde Diaguita, supongamos, o de Pilagá. Bien. Eso era lo que estaba comentando, digamos, el provisioning o el aprovisionamiento de cuentas de usuarios. Si no existiera la identidad, lo va a crear inclusive dentro de primero la identidad y después le va a crear la cuenta asociada a esa identidad, ¿sí? Todo eso está funcionando a partir de TOBA 271, por si están utilizando TOBA para soluciones propias, digamos, tendrían que pasar por lo menos a esta versión. Está integrado también con toda la plataforma de Registry, entonces por ahí en ese punto, digamos, es todo más automático, digamos, si no, ahí ustedes usándolo manualmente deberían de configurar la ruta, la conexión REST al usuario, ¿sí? Pero creo que vamos a ir todos por Registry. Obviamente, si hay modificaciones desde el punto central, array usuarios, también desde los sistemas o las soluciones se pueden actualizar los datos, digamos, por el consumo de las APIs REST, ¿sí? Se mantienen así de esa forma la sincronización, si es que le agregamos otras cuentas o cambios en los nombres, en los datos de la persona. Y bueno, esto es lo que se comentaba un poquitito, por ahí a futuro tener la capacidad de que array usuarios aprovisione, sí, a otros sistemas. Por ejemplo, creo en un punto central la cuenta que va a ser en Diaguita y va y lo crea inclusive en Diaguita. En este momento es desde la solución hacia array usuarios. Y ahora les cuento un poco más así cómo es un caso de exportación e importación de datos. La idea principal de Araí es como mantener todos los usuarios de las aplicaciones SIU. Sí, obviamente se pueden integrar otro tipo de aplicaciones. Entonces lo que necesitábamos ahí era tener una librería que abstraiga lo que es un usuario para poder exportar a ese en realidad no es un estándar, es un esquema de JSON. Tenemos un esquema JSON que define cómo es una exportación de usuarios. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que puede importar array usuarios. Todos los sistemas TOA en todo usuarios, todos los sistemas que usan como gestión de usuarios a todos usuarios, pueden ejecutar este comando y eso exporta una lista de cuentas que hay en ese sistema. ¿Sí? Ustedes van con esa lista de cuentas y ejecutan un comando que debe ser importar usuarios Araí, le pasan el archivo y le pasan unos flags de opciones de comparación. ¿Por qué? Esto debería pasar solo una vez, ¿sí? Que es el momento inicial en el que ustedes toman todos los usuarios que hay y los quieren meter en la base centralizada. Cuando ustedes van haciendo eso, cuando metan el primer sistema no van a tener ningún conflicto de nada porque no existe nadie, entonces van a agregar unas cuentas. Cuando agreguen el segundo, probablemente agregue muchas cuentas, pero haya algunos que tengan algún tipo de conflictos. Sí, que hay gente que por ahí se llama igual o que tiene el mismo número de documento pero el nombre es distinto. Hay algunos, nosotros cuando estábamos haciendo la migración del SIU había dos tipos de errores. Uno era nombres de cuentas repetidas porque un sistema había quedado viejo y se daba ese caso de que había nombres de cuentas repetidas. Y había casos del segundo nombre, que cuando lo cargan en una aplicación le ponen el segundo nombre, en otras no, en otros se lo ponen con acento, en otros sin. Entonces cuando está tratando de matchar, por ejemplo, por número de documento, pero le da el nombre distinto, tenés un conflicto porque no podés elegir. Entonces eso es lo que haces con estas opciones de comparación. Sí, acá vos lo que haces es elegir por qué querés, cuál es tu match, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vos le pones por género y tipo y número de documento, va a tratar de matchar por eso. Entonces, si matcha por eso y coinciden el resto de los parámetros, lo mergea y lo agrega sin error. Si vos estabas matchando por número de documento, pero alguno de los otros atributos no machea, eso va dejando otro archivo separado donde te va saliendo el log de conflictos que tenés. Después ustedes pueden entrar a la aplicación de Araí Usuarios, donde tienen una interfaz que les dice cuál es el atributo que está en conflicto y les deja seleccionar uno para resolverlo. Es un proceso que es semi-manual. Sí, ustedes
como cada vez que van a ejecutar esto lo tienen que hacer a conciencia, tienen que probar y tienen que mirar qué pasó. Sí, porque es como estamos partiendo de un dato que no sabemos realmente cuál es el correcto. Entonces hacer el proceso totalmente automático es medio imposible. Entonces lo que se hizo fue esta herramienta que te da cierta flexibilidad para importar y que después tiene un paso manual que es eliminar esos conflictos que surgieron. Bueno, esto tendría que hacerse solo una vez y una vez que lo hacen ya el sistema se puede sumar a la plataforma y autenticar contra esto. Y después todos los usuarios que creen nuevos en el todo usuarios lo van a agregar relacionado con una persona de Array Usuarios. Y así ya queda enganchado. No van a tener que ejecutar de nuevo las exportaciones a usuarios. Este proceso de exportación también lo pueden correr de sistemas que no son SIU. ¿Sí? Nada más lo que tienen que hacer es escribir la capa que escribe el JSON que respeta este esquema que después ustedes pueden importar. Tenemos una librería que lo que hace es abstraer el modelo del JSON, entonces ustedes la levantan y van agregando entidades y van agregando cuentas con unos objetitos y después eso le ponen un tu JSON y te lo escribe. O sea, les podemos ahorrar el laburo hasta ahí. Después, como los modelos de sus propias aplicaciones solo los conocen ustedes, esa transformación a ese JSON la tienen que hacer ustedes. Lo que nosotros les garantizamos es que tenemos un formato intermedio que si lo exportan a eso, lo vamos a poder importar. Haciendo este chequeo de conflictos y todo lo que suceda. Es un proceso que es difícil este cambio. Porque empiezan a aparecer problemas que siempre estuvieron ahí, pero que quedaron ahí por debajo. Acá como que se exponen. Sí, entonces todo este problema de calidad de datos, de tipos que tenés repetidos, documentos que no machean, y todo eso acá saltan todos. No sé si todos, pero saltan muchos. Entonces es como, por un lado es un proceso complejo que quizás sea molesto para muchos, pero por otro lado es un proceso de saneamiento de datos. Entonces tiene un valor en sí mismo el costo que tiene esto. Pero bueno, es eso, es un proceso medianamente semi-manual, semi-automático, no sé. Sí. Cuando fue la exportación de los proyectos propios, tenemos un sistema en la universidad que tiene 6.000 usuarios, de los cuales 20 usuarios son usuarios administradores del sistema, poner un sistema de becas, y los otros 5.000 y pico de usuarios son gente que se inscribió a una beca. Yo puedo hacer la exportación de usuarios por perfil funcional. ¿Cómo hago con esos para sacarlos? Los que no... En ese estilo de casos, en el sistema de becas no sé particularmente, pero lo que hay que hacer es modificar ese exportador. Esa es lógica del que exporta, ¿sí? Entonces vos lo que tenés que hacer en el momento que se levanta la consulta de la base de datos para traerse las personas para después mapearla al archivo, tenés que hacer esa consulta de nuevo. Se pueden personalizar este proceso. Entonces, para el tuyo específico de becas, tendrías que personalizar la parte donde se levanta esos perfiles y ahí, en vez de darle toda la base de usuario, de darle los 6.000 tipos, le das solo los que tienen un perfil funcional X. Entonces es agregarle un filtro a la consulta, ¿no? Y después te exporta eso directamente y eso va y lo metes. ¿Uno? Yo quería hacer una consulta Perfecto. cuando vas a rendir un adelanto responsable, si Bueno. se puede vincular con una Ahora retención. podría intentar mostrarles esto funcionando, pero tenemos que conectarnos a la VPN. Sí. No, ¿tenés la VPN? Porque tenemos que conectarnos a través de la VPN al SIU. Internet anda, nos dieron una andada, pero... No, nos dieron uno que andaba, uno de los que tenía contraseña nos dieron, pero
Pero para conectarnos a los servidores estos del SIU, necesitamos la VPN. Sí. Con respecto al sistema del Comdoc, que no está hecho en sí en Ciutoa, ¿se puede usar también con Arai? Sí, no, en realidad nos pasó de dar adelantos a responsables por no que hagan gastos que llegaran a una retención y no se pudiera hacer, por eso lo preguntaba. Bien. Justamente desde la Universidad Nacional de Misiones también tienen esa inquietud, digamos, y lo que estábamos charlando con Andrés era que posiblemente lo que se pueda hacer es, por un lado, es lo que comentaba él, implementar manualmente este migrador, digamos, basado en la librería esta que construye el JSON. Entonces, extraer todos los usuarios de Comdoc, primeramente, con las identidades, digamos, y las cuentas al menos, como para tener alguna referencia, y después importar esos usuarios como para tener esas identidades, en realidad, cargadas en Arai, y a partir de ahí, Comdoc no tiene una implementación de SAML, ¿sí? Porque el servidor de JBoss que utiliza es, creo que viejísimo, si no viejo, viejísimo, digamos, ¿sí? Entonces, ellos utilizan se pueden conectar contra un directorio LDAP, pero tiene medio la restricción de que necesita que toda la definición de la organización, las áreas, los usuarios, las entidades, todo esté definido dentro de un directorio LDAP. Entonces, casi nadie lo tiene así, corriendo, me parece, el Comdoc. Son muy pocas instituciones, en general, de los que usan Comdoc, que lo tengan con LDAP. Entonces, si no lo tenés con LDAP, no vas a tener un login, digamos, directo contra estas cuentas de usuario, ¿sí? Vas a tener que continuar manteniendo las cuentas de usuario en Comdoc manualmente, y lo que charlábamos con Andrés quizás es generar alguna funcionalidad o hooks, ¿sí? Que se disparen al momento de actualizar, por ejemplo, las contraseñas en las cuentas de usuario, ¿sí? En la entidad usuario central que están ahí, cuando cambie la contraseña ahí, para que al menos a través de un atributo adicional donde esté almacenado manualmente el usuario de Comdoc, vaya y machee esa cuenta de usuario en el sistema Comdoc y le traslade, por ejemplo, el cambio de la contraseña, ¿sí? Algo de forma manual y por detrás accediendo a la base de datos, ¿sí? Algo sucio, digamos, no sería lo ideal. No sé si el JBoss tiene soporte para meterlo, digamos, como componente externo a Simple SAML, ¿sí? O SAML, digamos, el protocolo SAML. Si lo tuviera, creo que se podría hacer autenticación, digamos, contra esta plataforma. Así que es algo que van a haber que probar qué se puede hacer al respecto, ¿sí? La modificación de datos personales de los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, el caso típico, el cambio de contraseña. ¿Eso se podría llegar a hacer de cualquier sistema o solamente desde el Warpe, por ejemplo, que es el centralizador de todo esto, digamos? Para usuarios tiene una interfaz que es propia, que es para usar para un administrador, ¿sí? Para su propio usuario, claro, sí. Ah, y sí, tenés el caso de uso en Warpe. No, eso lo haces desde Warpe. Sí. Sí, vos tenés el perfil en Warpe y eso te cambia la contraseña a través de la API de área de usuarios. Eso termina pegando contra ahí, pero el cambio de contraseña lo accedes a través de Warpe. Sí, tenés una sección que es... Bueno, acá no tengo ninguna. Tenías el perfil y donde tenés la fotito y los datos básicos personales, el mail y tu nombre. Sí. Y es como... Ese es el único punto visible que tenemos para esta plataforma, sí, para los usuarios, en definitiva. Tenemos otro punto visible que es para los administradores, que es este que es nuevo, que es área de usuarios, y que desde ahí tienen que hacer más la administración de, che, se me bloqueó la contraseña, ahí llamás, se tienen que meter ahí y cambiárselas desde ahí. ¿Cómo estamos? Son y 3. Bueno. Tenemos 10 minutos para, no sé, seguir
seguir esto. No sé, díganme, o sea, ¿les parece que esto lo pueden llegar a implementar? ¿Cómo la ven? ¿Qué tipo de problemas? Porque hay algo que es muy interno acá que tiene que ver con la forma en que están organizadas cada institución. Y de repente esto crea un lugar que no existe en muchos, ¿entendés? En las instituciones, que es un lugar donde centralicen todo de todas las distintas facultades. No sé. A mí me parece que falta una magia que también sería un gancho, que es el aprovisionamiento de usuarios desde los sistemas creadores de usuarios de la universidad. Por ejemplo, Mapuche, Guaraní. ¿Está? Crear una entidad y que ya le genere, digamos. Le creas cuando carga el legajo se le crea un usuario. ¿Se entiende? El caso del legajo es un toque diferente porque para Mapuche sí, o sea, ya lo tenés categorizado al tipo, ya sabés a qué aplicación tiene acceso. Sí. Sí, eso se tendría que hacer. Lo que tiene ahí es que es un problema técnico un cacho más grande, que es, le tenemos que publicar a cada uno de los sistemas un cacho de API que les toca a los usuarios. Y bueno, nada, que hay que meterlo eso en cada uno de los sistemas con la complejidad que eso tiene, con los tiempos de los procesos de cada uno de los sistemas. Entonces, sí, la idea es ir para ese lado. Eso sería lo más cómodo, que vos entres a un solo lugar, entres, digas, bueno, le creo a este tipo una cuenta que tenga un nombre, tiene este número de documento y tiene esta cuenta en tal sistema, esta otra en tal otro, como lo configurás de un solo lugar. Sí, este flaco puede acceder a Guaraní, puede acceder a Mapuche. Ah, sí. El punto de entrada es Mapuche. Ah, y sí, de una. Ah, sí, eso de una ya es como, técnicamente es posible. Es posible porque esto tiene una API. Sí, o sea, hay que hacer el gancho ese en Mapuche, que no sería un laburo grande hacerlo, porque... No, después lo que yo decía es que tiene que implementarse un sistema de depuración de usuarios, porque hay muchos módulos que emplean el concepto de usuario eventual, que es por el solo hecho de consultar, en el caso del Guaraní, cuando hay una oferta académica y lo contrata, vamos a suponer, y después se arrepiente, se creó ya una cuenta, esa cuenta después queda huérfana, porque posiblemente la persona nunca más acceda a esa cuenta y está generando también como después un inject, ¿no? Una base de datos y un registro que después cómo lo controlás que es verdadero o falso el dato, no sé si me estoy explicando. Un mecanismo de depuración, o sea, que puedas tener una auditoría, ¿no?, sobre qué usuarios tienen movimiento, qué usuarios no tienen movimiento, porque de alguna manera esto ya lo estás ponchando con un portal. Y muchas veces tenés usuarios eventuales que consultan, pero que nunca llegan a término y estás generando un registro y un dato que... El problema está en lo administrativo para detectar los casos. Desde el punto de vista técnico eso no es un desafío. No importa, después, digo, sea cual sea el procedimiento, es administrativo, no es técnico. Lo técnico está resuelto. Sí, ese hay que ir al otro, claro. Bueno, ¿alguien más tiene que consultar algo? ¿Decir algo? Por ahí me lo perdí y lo explicaron, pero debería ser, o sea, esto funcionaría contra cualquier sistema, Pílaga, Diaguita, Mapuche, que esté de TOBA 271 para arriba. O sea, ya de cualquiera que estemos instalados desde ese punto,
ya va a estar dándome la posibilidad de sincronizarlo contra Araí. ¿Sí? Ese sería el requisito, digamos, más allá de instalarme el Araí. Claro. Claro, pero digamos que, o sea, el único requisito es que sea una versión que ya implemente ese TOA y ya es compatible con la implementación esta. Listo para empezar el proceso de migración. Eso quiere decir que tengan que tengan un sistema que corra en TOA tanto. Ahí puedes arrancar a pensar en esto. Sí, Quería decir que en el caso de Diaguita tienen un AVM de usuarios personalizado, digamos extendido a partir del AVM de usuarios, entonces ahí hay que hacerle seguramente algunos ajustes de último momento para que termine funcionando bien, digamos, una cierta configuración. Pero será una versión más de Diaguita, digamos, que ya lo soporte. ¿Sí? La siguiente. Preguntaban si esto es implementable sin Warp. Sí, sí lo es. El problema que tenés es eso. Eso es lo que... Sí. Sí. Lo que pasa es que todo se maneja automáticamente a través del IDP. ¿Entendés? Entonces, el funcionamiento interno es... Vos caes a una página institucional, ¿sí? Caes al Mapuche, caes al Pilagá, alguno. Eso, si no estás logueado, te redirige a Araí Usuarios, que te muestra una página de login. ¿Sí? Vos ahí te logueás con tu usuario y contraseña única. Eso... Una vez que vos te logueás y te dice, y el Araí Usuarios te dice, sí, ok, pasa, lo que hace es, agarra y le comunica, le manda el token de SAML a la aplicación, al SP, y en ese token va la cuenta, ¿entendés? Entonces, el macheo ese se hace automático. Sí, las cuentas siguen siendo diferentes. Ese cambio... no se podía hacer porque era como cambiar la arquitectura de todas nuestras aplicaciones y es muy costoso. O sea, sí, lo ideal es, por ejemplo, Araí Usuarios no tiene no guarda cuentas. ¿Sí? Araí Usuario, Warp. Warp no tiene un concepto de cuenta adentro del sistema porque la única manera de que trabaje es conectado contra un IDP. ¿Sí? No es que maneja el macheo de cuenta. Pero es un sistema que fue desarrollado hace 1 año y medio y los otros no. O sea, Warp surgió para funcionar sobre esta plataforma. El resto de los sistemas obviamente tienen una carga de tiempo metida que hace que tengamos que hacer ese estilo de cosas. ¿Sí? O sea, ese problema es difícil de solucionar, lo podemos paliar con esto. Pero dentro de todo... la integración de afuera se ve bien. No, la pregunta es, con los tiempos de sesiones, las duraciones de las sesiones en los distintos sistemas, porque puede ser que, en mi caso para el Diaguita, porque hay ciertas operaciones que consumen más tiempo, el timeout dure más que en el Pilagá. El tiempo de sesión, de cuánto tiempo está el usuario autenticado para seguir trabajando. ¿Quién lo maneja? ¿El sistema propio? ¿El Araí? El Araí Usuario maneja la sesión de PHP. Sí. Es nuestra experiencia. Realmente tenemos los dos. Tenés